Cada país tiene su propio secreto oscuro, pero ¿qué pasaría si esos secretos no estuvieran ocultos solo en los libros de historia? ¿Qué pasaría si estuvieran diseñados para romper el espíritu humano? De los cuerpos ardientes dentro de las bestias de bronce a los pulmones extraídos de la espalda mientras aún están vivos. Esto no se trata solo de castigo, se trata de cuán lejos la humanidad ha ido a hacer que la gente sufriera. ¿Crees que has escuchado? Esta no es una batalla por el oro, la gloria o la fama, es un oscuro enfrentamiento de crueldad, miedo y dolor. Desde el agarre helado de Rusia hasta los incendios abrasadores de la antigua Grecia, cada nación parece tener su propia entrada retorcida en la competencia más inquietante del mundo. Francia interviene con la eficiencia del frío. España, con una crueldad que es engañosamente tranquila. Rusia abruma con pura escala. ¿Y los vikingos? Su brutalidad es legendaria. Pero no se trata de ganadores. Los verdaderos perdedores son los que sufrieron estos castigos. Uno por uno, nos estamos sumergiendo en los capítulos más oscuros que cada nación ha tratado de olvidar. ¿Y por dónde empezamos? Francia, el país que afirmó que creó el método de ejecución más humano de todos los tiempos. Pero, ¿qué pasaría si esa invención se convirtiera en algo mucho más horrible de lo que nadie imaginó? ¿Has oído hablar de la guillotina, pero sabes la verdad retorcida detrás de esto? Joseph Enlace Guillotin quería hacer que las ejecuciones fueran menos dolorosas, más dignas, un final rápido con un sufrimiento mínimo. Suena noble, hasta que veas cómo resultó. Antes de su invención, los delincuentes enfrentaron la ejecución por accès, a menudo a manos de los jefes de borrachos y no calificados. Un deslizamiento, y los condenados soportaron varios cambios brutales antes de la muerte. Guillotin creía que tenía que haber una mejor manera. Así vino la guillotina. Un marco de madera alto. Una cuchilla afilada. Una gota limpia. Simple. Eficiente. Infalible. Pero luego vino la Revolución Francesa, y todo cambió. La guillotina pasó de una innovación rara a un motor implacable de ejecución. Reyes. Reinas. Presuntos enemigos. No importaba. Las cabezas cayeron, una tras otra, mientras las multitudes vitorearon. Fue rápido. Fue final. Pero no estaba tan limpio como la gente creía. Los testigos juraron que vieron a las cabezas cortadas parpadeando. Ojos lanzados. Labios sacudiendo. Algunos incluso afirmaron que esos ojos siguieron al movimiento momentos después de que cayó la cuchilla. Si Francia dominó la muerte rápida, España perfeccionó un dolor lento e insoportable. Lo llamaron el burro español. Pero nadie que se sentó en él nunca volvió a caminar lo mismo. A primera vista, parecía inofensivo, una estructura de madera formada como un caballo. Pero este no era juguete. Este era un dispositivo de tortura diseñado con precisión escalofriante. La Inquisición española lo usó para extraer confesiones. Las víctimas, a menudo atadas a la mano y el pie, se colocaron ahorcajadas en su columna vertebral triangular. Su peso corporal completo presionando hacia abajo en un solo borde implacable. Y no solo se sentaron durante minutos. Los dejaron allí, durante horas. A veces más largo. La mayoría de las víctimas eran hombres. Muchos nunca se recuperaron por completo. ¿El daño? Permanente. Impotencia. Incontinencia. Huesos triturados. Músculos desgarrados. Algunos apenas podían volver a caminar, si caminaban. Pero no se detuvo en España. Este cruel invento viajó por el Atlántico. Durante la Guerra Civil estadounidense, los prisioneros confederados fueron castigados por dispositivos similares. Más tarde, en el sur, los exesclavos se vieron obligados a montar el ferrocarril, desfilaban en agonía mientras se burlaban y son golpeados. Si el dolor hizo que España fuera inolvidable, la escala hizo que Rusia fuera horrible.
Un castigo no dependía de cuchillas afiladas o fuego, usaba tiempo, hambre y nieve. Cuando Lenin subió al poder, presentó una nueva idea, los campos de trabajo. Un lugar para reeducar a los delincuentes a través del trabajo duro. Pero bajo Stalin, se convirtió en algo completamente diferente. Los gulags. Un sistema extenso de campos de prisioneros se dispersó por la Unión Soviética, especialmente en los páramos congelados de Siberia. Lo llamaron rehabilitación. Pero por dentro, fue pura supervivencia. Los prisioneros fueron sentenciados por todo, robo menor, sospecha o simplemente hablar en contra del régimen. Trabajaron en temperaturas heladas. Durmió en cuarteles superpoblados y llenos de enfermedades. Comió lo suficiente para mantenerse con vida. Algunos ni siquiera eran criminales. Pueblos enteros. Familias. Borrado por acusación. ¿Y cuando el sufrimiento finalmente se volvió demasiado? Muchos no fueron ejecutados. Fueron liberados en silencio, enfermos, rotos, muriendo, justo antes de la muerte. De esa manera, sus cuerpos no contarían en los registros oficiales. Al final, más de 14 millones de personas habían pasado por estos campamentos brutales. Sin embargo, no todos los horrores vinieron del Estado, algunos vinieron de la calle, ardiendo. Imagine un castigo tan brutal, no vino del gobierno, sino de sus vecinos. Durante el apartheid en Sudáfrica, la opresión vino de todas las direcciones. Pero uno de los castigos más aterradores no fue entregado por el régimen, vino de las calles. Se llamaba collar. Los neumáticos, empapados en gasolina, forzados sobre los hombros de la víctima. Luego, a la vista de la comunidad, incendia. Una de las primeras víctimas fue Maki Skosana. Ella guaese asistiendo a un funeral cuando fue arrastrada, acusada de ser informante. Sin juicio. Sin pruebas. Momentos después, estaba ardiendo viva, gritando mientras la multitud observaba. Esto no era solo fuego, era furia. Algunas víctimas tenían los brazos atados para evitar que se retiren el neumático. Otros tenían sus tendones cortados, para garantizar que no correrían. Las palizas eran comunes. Algunos fueron aplastados por rocas antes de que el fuego se encendiera incluso. El collar no se trataba de justicia. Se trataba de miedo. Y se extiende rápido. Pero incluso este horror moderno, palidece al lado del antiguo poder del elefante. ¿Qué pasa si su juez, jurado y verdugo, fue un elefante entrenado? En la antigua India, los elefantes no solo eran símbolos de poder, eran herramientas de castigo. Estas bestias masivas fueron entrenadas para ejecutar humanos frente a las multitudes rugientes. A veces, aplastarían un cráneo en un paso rápido. Otras veces, la muerte fue lenta, una extremidad a la vez, destrozada bajo toneladas de peso. ¿El crimen? Podría ser algo tan pequeño como el robo, o ser prisionero de guerra. Y esta no era una fase de corta duración. Durante más de 1000 años, los elefantes llevaron a cabo ejecuciones públicas, a menudo guiadas por el comando real. Pero estos no eran arrebatos salvajes. Los elefantes fueron entrenados, no solo para matar, sino para hacerlo de cierta manera. A algunos se les enseñó a prolongar el sufrimiento. Otros para hacerlo instantáneos. Todo dependía de quien estaba mirando, y qué mensaje quería enviar el gobernante. Un solo paso podría terminarlo todo. O comienza los minutos más aterradores de la vida de alguien. Pero mientras India ardía con animal podría. Inglaterra congeló a sus víctimas a tiempo. ¿Alguna vez has visto un cuerpo balancearse desde una jaula, y te preguntas si todavía está vivo? En Inglaterra medieval, algunos castigos no terminaron con la muerte, comenzaron con ella. Se llamaba el gibet. Una jaula de metal, colgada alta para que todos lo vieran. A veces, tenía un cadáver. Otras veces, la víctima todavía respiraba. No se trataba solo de ejecución. Se trataba de la vergüenza pública.
Los delincuentes fueron colocados dentro del gibet, retorcidos en una posición que no podían escapar. Luego se alzó en el aire, a la izquierda para enfrentar el sol abrasador, las noches congeladas y las burlas de cualquiera que pasara. Sin comida. Sin agua. No hay piedad. Si el condenado estaba vivo cuando se colocó dentro, la muerte llegó lentamente, a través de la deshidratación, la exposición o simplemente el cruel paso del tiempo. Incluso después de la muerte, el cuerpo se pudrió a la vista, a veces durante semanas. Una advertencia, colgando en el cielo, visible desde todas las direcciones. En 1751, gibetín no solo estaba permitido, se convirtió en ley, escrito en la ley de asesinato. Disgustado o no, el público no tuvo más remedio que mirar. Pero la vergüenza de Inglaterra palidece en comparación con el legado más doloroso de Roma. Lo has visto en las iglesias, pero la crucifixión nunca debió ser santa. Para los romanos, nunca se trató de la redención, se trataba de control. La crucifixión se convirtió en su método de ejecución masiva, utilizada para hacer un ejemplo público de cualquiera que se atreviera a desafiar al imperio. Y comenzó mucho antes de la crucifixión más famosa de todos los tiempos. El proceso fue brutal. Las víctimas se vieron obligadas a llevar la pesada cruz de madera por las calles, ya golpeadas, ya sangrando. Una vez en el sitio de ejecución, fueron clavados o atados a la cruz, brazos estirados de ancho, pies fijos en su lugar. Entonces, fueron levantados en el aire. Y se fue allí. Hornear al sol. Para sangrar. Para sofocar. No fue rápido. Y ese fue el punto. Incluso los pequeños ladrones o disidentes políticos podrían terminar montados por encima de la multitud, muriendo lentamente mientras el mundo observaba. Cada respiración se convirtió en una lucha. Cada movimiento trajo agonía. Y eventualmente, su propio peso aplastó sus pulmones. Era tortura hecho visible. Pero si Roma era brutal, Grecia estaba torcida. ¿Qué pasa si tus gritos se convirtieron en el sonido de un toro? En la antigua Grecia, la crueldad no era solo un castigo, sino que era el rendimiento. Perilao, un inventor astuto, creó una máquina horrible para impresionar a un rey tirano. ¿Su obra maestra? Una estatua de bronce hueco, formada como un toro. Lo suficientemente grande como para sostener un humano por dentro. Una vez que la víctima fue encerrada, se encendió un fuego debajo del vientre de la bestia. Lentamente, el metal se calienta. Lentamente, la persona dentro comenzó a arder. Pero aquí es donde se oscurece. Perilao había diseñado tubos acústicos dentro del toro, diseñados para torcer los gritos de la víctima ardiente en fuelles profundos y animales. Para los que miraban, sonaba como si el toro estuviera vivo, rugiendo de dolor. ¿Y la primera persona en probarlo? Perilao mismo. El rey lo arrojó a su propia creación. Pero el toro no murió con él. Más tarde, tanto los romanos como los visigodos construyeron sus propias versiones, utilizándolo para aterrorizar a los enemigos y al silencio de los traidores. Esto no era solo tortura. Era teatro. Y justo cuando pensabas que no podía empeorar, aquí vienen los vikingos. ¿Qué es peor que la muerte? Ver tus pulmones se quitó la espalda, mientras aún estás vivo. Los vikingos no solo mataron a sus enemigos, dejaron leyendas empapadas en sangre. Uno de los más inquietantes fue el águila de sangre, un castigo ritual descrito en las sagas nórdicas. Reservado para traidores y enemigos reales, no estaba destinado a ser rápido, estaba destinado a ser recordado. La víctima fue clavada boca abajo. Luego, se usó un cuchillo para cortar las costillas de la columna vertebral, una por una. Sus pulmones fueron cuidadosamente sacados y cubiertos sobre las costillas expuestas, creando la ilusión de alas. Alas que se movieron. Alas que se levantaron y cayeron, mientras la víctima luchaba por respirar. Algunos dicen que fue simbólico. Otros creen que fue real. De cualquier manera,
El mensaje fue claro: traicionar a un rey vikingo, y esto es lo que te espera. Los historiadores aún debaten su autenticidad. ¿Fue una realidad horrible? ¿O una historia de advertencia, tallada en leyenda? Algunos creen que fue un sacrificio para el propio Odín. ¿Otros? Solo prueba que los vikingos sabían cómo hacer que el dolor sea inolvidable. ¿Crees que esto fue malo? Espere hasta que vea lo que sucede cuando el castigo ingresa al sistema penitenciario moderno.